Y le vamos a dar lectura el versículo 8 y el versículo 9. Amén. Bien, escuche por favor y acompáñeme conmigo. Dice así, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Versículo 9. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio, note ese detalle, en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Aquí hay muchos detalles llenos de revelación que tenemos que discernir espiritualmente el por qué quiso hacer esto. Escuche por favor el título de este mensaje. Le vamos a titular a este mensaje: la realidad de la vida humana y los dos árboles. Repita conmigo: la realidad de la vida humana y los dos árboles. Escuche con atención de nuevo, leo la palabra, Génesis 2:8. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. En el versículo 9 dice: y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, y también el árbol de la vida en medio del huerto. Mire qué poderoso. Y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Hermanos, la revelación de la palabra de Dios presenta la vida humana en relación a dos árboles: el árbol de vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y desde el principio de la vida humana, allá en el huerto, en la tierra llamada Edén, la vida humana fue puesta en torno a dos árboles. Y hasta el día de hoy, el dilema de la vida humana sigue en torno a la realidad espiritual de estos dos árboles. La Biblia dice que la tierra donde estaba el huerto, esa tierra se llamaba Edén, no el huerto. Nosotros malinterpretamos a veces la Biblia y decimos el huerto de Edén, pero no, el huerto no se llamaba Edén. La tierra donde estaba geográficamente localizado el huerto era la tierra llamada Edén. Y al oriente de esa tierra, que era muy vasta, que era muy abundante, que era rica en fauna y en flora, al oriente de esa tierra tan fértil, la tierra más fértil del planeta, al oriente, ahí Dios puso el huerto. Y dentro de ese huerto, la Biblia dice que estableció al hombre que había formado. Y la Biblia da detalles importantes que hoy tenemos que discernir en relación al huerto y a la vida de Adán. Y a manera de lista voy a mencionar algunos aspectos, cuatro aspectos. El primero: Adán fue puesto para vivir dentro del huerto. Y ese huerto, la Biblia dice que estaba cercado, estaba protegido, tenía una cerca, hermanos, el huerto. Porque ese huerto puesto por Dios sería la cabecera del reino de Dios en la tierra, donde Adán sería el gobernador, el Señor puesto por Dios para que fuera el dueño, el mayordomo, el administrador de toda la tierra.
El huerto sería entonces la cabecera y la expansión y el centro de la vida divina aquí en la tierra. La Biblia dice que el árbol de la vida estaba dentro del huerto. Entonces el huerto sería la concentración de la vida divina en la tierra, y a su vez sería el lugar de expansión para que la vida divina se extendiera sobre toda la tierra. Si Adán, en lugar de comer el árbol del bien y del mal, hubieran comido el árbol de vida, entonces la vida divina se hubiera multiplicado sobre toda la tierra. Y la historia de nuestra vida humana sería totalmente distinta a como la tenemos ahora, como la conocemos ahora. Pero ¿qué fue lo que hizo Adán y Eva? Comieron el árbol de muerte. ¿Y qué fue lo que hicieron? Sembraron muerte, expandieron la muerte, multiplicaron la muerte, y la muerte llegó a todos los hombres. Por eso ahora tenemos muerte física. Por eso ahora tenemos un deterioro del cuerpo, debilidad, cansancio, fatiga. Y si usted no sabía, cada día vamos muriendo. Algo de nuestro cuerpo, algo de nuestra persona, cada día va muriendo. Pero no era la idea de Dios que la muerte entrara sobre toda la creación. La idea de Dios es que la vida que estaba en el huerto, en el árbol de vida, se extendiera sobre toda la creación, y que toda la creación fuera saturada, llena, revestida de la vida divina. Otro detalle importante es que dentro del huerto, la Biblia dice que Dios hizo nacer de la tierra, dice que Dios hizo que brotara todo árbol delicioso. Ahí está en el versículo 8, usted lo puede mirar con la vista. 2:8 de Génesis. Todo árbol delicioso. O sea que lo que más abundaba dentro del huerto eran árboles frutales, árboles comestibles. Porque la vida del hombre en el huerto, específicamente la vida de Adán y de Eva, dependía de lo que ellos comieran. Por eso Dios llenó el huerto de diferente clase de árboles para que ellos comieran saludablemente. Yo me pongo a meditar en esto y digo, mire, esa fue la dieta que Dios le asignó a Adán y a Eva. Que comieran fruta, que comieran de los árboles, de las plantas, que tuvieran semilla. Mire hasta dónde el pecado ha alterado el estilo y el hábito de comer de los seres humanos. Hoy le metemos al cuerpo tantas cosas, hermanos, pero originalmente no fuimos diseñados para comer eso. Cosas enlatadas, cosas con químicos, como esa porquería de la marucha, hermanos, que dicen que tarda mucho tiempo para procesarse en el cuerpo. Y ahí tenemos a la gente comiendo marucha. Y los padres flojos, en vez de cocinar, mandan a sus hijos más rápido que se coman una marucha. En vez de cocinarles algo rico, algo delicioso, algo nutritivo, algo que les llene de vida. Hermanos, entonces la vida humana de Adán, su existencia, su calidad de vida, dependía del fruto de los árboles. Y dentro de todos esos árboles, porque había muchos árboles, dentro de esos dos árboles, dentro de todos esos árboles, había dos árboles especiales. Dos árboles especiales
que estaban en relación a la vida humana. El primer árbol Dios le llamó árbol de vida. Y el segundo árbol Dios le llamó el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y Dios estableció la vida humana para que nuestra vida estuviera en torno a estos dos árboles. Mire qué tan importante es esto, porque el destino, el futuro de la humanidad en la tierra dependía de esos dos árboles. Y estos dos árboles estaban dentro del huerto al alcance de la mano de Adán y de Eva para comer. Pero vamos a mirar un detalle lleno de revelación de lo que dice Dios en relación al árbol de vida. Vamos a centrar, a partir de aquí en adelante, vamos a centrar toda nuestra atención en el árbol de vida. Vamos a ir al Génesis 2:9. La última parte de ese versículo, Génesis 2:9. La última parte del versículo, ¿cómo dice? Lo último dice, y también el árbol de vida en medio del huerto. Hay una parte ahí en el texto, si no es lo último es la mitad. El árbol de vida en medio del huerto. Yo me puse a meditar esto. ¿Por qué estaba en medio del huerto? ¿Usted cree que era casualidad que Dios pusiera el árbol de vida en medio del huerto? Vamos a ilustrarlo de esta manera. Supongamos que el huerto esto sería un tipo de huerto para nosotros. Vamos a imaginar que esta es parte del huerto, el templo, la construcción. Y en medio sería ahí, un ejemplo. En el centro, Dios plantó el árbol de vida. Y yo creo que el árbol de vida sería el árbol más grande en el huerto. Sería el árbol más frondoso en el huerto. Sería el árbol más bello, más llamativo dentro del huerto. Y que Dios lo haya plantado en medio del huerto al árbol de vida me da a entender que la intención de Dios era que Adán se mirara, se fijara, le llamara la atención el árbol de vida y que comiera de ese árbol. ¿Por qué Dios lo puso en medio? Enfrente de Adán, al alcance de Adán. La intención de Dios era de que Adán comiera de ese árbol y que la vida humana que tenía se inmortalizara, se prolongara eternamente. Dios, al poner a propósito el árbol de vida en medio del huerto, era para atraer la atención de Adán y de Eva para que comieran. Y sobre todo que comieran de ese árbol, porque de ese árbol, del fruto del árbol de vida, dependía la calidad de su existencia en esta tierra, dependía la inmortalidad de la vida humana, del fruto de ese árbol de vida. Pero ustedes saben toda la historia, que ellos no comieron del árbol de vida. No lo comieron. Ahora, ¿por qué era tan importante que comieran del árbol de vida? Escuche, porque la vida humana que tenían era una pequeña porción de la vida. La vida humana que recibió Adán y Eva vino como resultado del soplo de vida.
pero era apenas una pequeña experiencia. Pero la vida que recibirían del árbol de vida sería una vida de calidad con una naturaleza eterna. Yo, al estudiar, hermanos, este tema, llego a la conclusión que el árbol de vida elevaría la vida humana creada a una vida divina, a una vida eterna. Hoy nosotros recibimos la vida eterna en Cristo, recibiendo a Cristo, reconociendo a Cristo, recibimos la vida eterna. Adán recibiría la vida eterna comiendo del árbol, comiendo del árbol. Entonces, hermanos, aquí hay un poderoso principio. Desde el huerto, Dios estableció que en la vida de nosotros humanamente depende en gran manera de lo que comemos. La experiencia de la vida humana aquí en la tierra depende de lo que usted coma. El destino de tu experiencia aquí en la tierra, al igual que Adán, depende de lo que estemos comiendo, del fruto que estemos comiendo. La capacidad de comer depende en gran manera de nuestra experiencia y nuestra condición de vida. Dios quería que literalmente Adán comiera del árbol de vida, porque ese árbol de vida le iba a impartir vida divina, vida eterna, vida inmortal. Dios, aleluya. Qué poderoso es cuando entendemos que el ser humano fue diseñado para llegar a ser, para convertirse en lo que coma. Tú eres lo que estás comiendo. Somos lo que estamos comiendo. Y esto funciona así en nuestra vida biológica. Y también funciona así en nuestra vida espiritual. Biológicamente tú eres lo que estás comiendo diariamente. Yo por eso tengo una disciplina muy arraigada en mi persona. Yo le pongo un límite a lo que como. Porque yo sé que lo que como se adhiere a mi metabolismo. Y puede ser para bendición o puede ser para desgracia. Somos lo que comemos. Todo lo que estamos comiendo se va adheriendo biológicamente a tu organismo y se hace parte de tu metabolismo. Biológicamente somos lo que estamos comiendo y espiritualmente, según lo que está alimentando nuestra alma, también eso seremos. Si Adán y Eva primero hubieran comido el árbol de vida, nunca hubieran muerto. ¿Se escuchó? Nunca hubieran muerto. La condición de nuestra vida humana sería diferente. El resultado fuera una humanidad reinando en vida para siempre en la tierra. Si ellos hubieran comido el árbol de vida, ahora estaríamos reinando en vida, sin ningún tipo de maldad, sin ningún tipo de corrupción, sin ningún tipo de maldición, totalmente perfectos en vida. No hubiera deterioro, no hubiera enfermedad, no hubiera cansancio, no hubiera debilidad, no hubiera ninguno de los achaques que vienen a perturbar nuestro cuerpo. Si tan solo hubieran comido del árbol de vida. Nosotros ahora, al igual que Adán, porque yo pienso que si Adán hubiera comido del árbol de vida, hasta el día de hoy, Adán y Eva estuvieran reinándose en vida aquí en la tierra y seguirían con nosotros. Hubieran llegado, estuvieran aquí y no estarían viejos, estarían revestidos de una vida gloriosa y eterna en la tierra.
Pero por el lado negativo, Adán y Eva, nuestros primeros padres, en lugar de comer de aquel bendito árbol llamado de vida, decidieron comer el árbol del bien y del mal. ¿Y qué fue lo que produjo en ellos? Muerte. Y mire, Adán y Eva fueron diseñados para vivir eternamente. Pero a los 960 años murió Adán. A los 960 años murió. ¿Qué son 960 años para aquel que fue creado para vivir eternamente? ¿Qué son? Nada. ¿Qué son 70 años para aquel que fue creado para vivir eternamente? ¿Qué son 80 años para aquel que fue creado para vivir eternamente? Nada. Tú fuiste creado para vivir eternamente. Yo fui creado para vivir eternamente. Y me da tristeza ver cómo nuestra humanidad se va acabando, se va deteriorando, hermanos. Mire, claro que da tristeza. Claro que causa dolor. Y voy a decir esto con todo respeto. Da tristeza, da dolor ver a una persona en la tierra que fue creada por Dios para vivir eternamente, llegar a los 60, a los 70, a los 80 años ya deteriorado, cansado, doblegado, sin fuerza, a paso lento. Adolorido. No fuimos creados para eso. Pero ellos comieron del árbol de muerte. La tragedia de la vida humana, mis hermanos, comenzó con lo que ellos comieron. Nuestra desgracia comenzó con lo que Adán y Eva comieron. Y yo quiero que tomes esto con mucha sabiduría. La tragedia de la vida humana comenzó con la comida. Comenzó con la comida. Y debo aclarar que la comida, el acto de comer, es una capacidad dada por Dios al ser humano. Esa capacidad de comer fue puesta por Dios en nosotros, porque la comida, la capacidad de comer, el acto de comer, sería el instrumento para prolongar la existencia humana aquí en la tierra. Por ello Dios le dio a Adán y a Eva la capacidad de comer para que ellos se llenaran de vida por medio de lo que comieran. Pero mire la tragedia. El instrumento que recibió el hombre, que se llama comer, la capacidad que recibió el hombre para comer de la vida del árbol y llenarse para siempre de una vida eterna, el diablo usó la comida como un arma mortal en la vida de Adán y de Eva, y el diablo, el Señor lo reprenda, sigue usando la comida en el hombre para sembrar la muerte, para sembrar la desgracia. Muchas personas han llegado a la muerte por lo que comen. Hay creyentes llenos de enfermedades de muerte, llenos de enfermedades terribles por llevar una vida indisciplinada en su forma de comer. Deberíamos de tomar en serio lo que estamos comiendo. Deberíamos ser más disciplinados en lo que estamos comiendo. Porque en las manos de Dios el acto de comer sería una bendición, porque por medio de la comida entraría la vida del árbol, el árbol de vida. Pero el diablo, en su astucia, usó el acto de comer para sembrar muerte en Eva, para sembrar muerte en Adán. Y escucha lo que te estoy diciendo, porque en Adán y en Eva el pecado entró por la comida. En ellos
El pecado entró por la comida. La muerte vino a ellos por lo que comieron. La muerte vino a ellos por lo que comieron. Y la muerte le está llegando a muchos cristianos porque tienen una forma indisciplinada de comer. Comen como los chivos porque se comen todo, hermano, sin discernir si lo que están comiendo les va a ayudar o les va a perjudicar. Por eso muchos andan, hermanos, llenos de colesterol. Por eso muchos andan con problemas digestivos. Y se lo digo por experiencia porque yo pasé por ahí y tuve que aprender a disciplinarme en el hábito de comer. Comer lo que realmente le ayude y le beneficia a mi cuerpo y desechar aquello que no tengo que comer, porque la muerte puede entrar o puede venir por lo que estamos comiendo. ¿Qué comió Adán y Eva? ¿Comieron muerte? ¿Qué le dijo Dios? El día que comas de ese árbol, ¿qué le dijo Dios? Ciertamente morirás. El día que comas de ese árbol, ciertamente morirás. La muerte entró a ellos por la comida. Al comer del árbol del bien y del mal, para ellos el resultado fue la muerte. Ahora la pregunta es, ¿murieron o no murieron? Físicamente no, pero espiritualmente sí, porque la muerte es separación. En el momento que ellos comieron, Dios los echó fuera del huerto y eso se llama muerte. En el momento en que ellos comieron, ellos se escondieron de la presencia de Dios y fueron destituidos de la gloria de Dios. Y al ser despojados de la gloria de Dios, que cubría todo su cuerpo, quedaron físicamente desnudos. Pero yo te quiero llevar a algo más trágico, que hasta el día de hoy lo estamos padeciendo. Mira, a partir de aquel momento cuando Adán y Eva comieron del árbol de vida, comieron del árbol del bien y del mal, la vida se hizo totalmente pecaminosa. Y la vida humana de ellos quedó limitada a vivir únicamente entre el bien y el mal. Mire hasta dónde llegó la tragedia. Por comer del árbol del bien y del mal, la vida humana quedó limitada entre el bien y el mal. Y hasta el día de hoy seguimos con ese problema. Hasta el día de hoy traemos esa sentencia pecaminosa. El ser humano fuera de Dios está limitado a vivir entre el bien y el mal. Por eso nos aferramos a buscar, a actuar entre lo bueno y lo malo. Y de ahí sale el dilema tan practicado por nosotros. Y muchas veces venimos con los pastores: pastor, ¿esto es bueno o es malo? ¿Y saben qué? Es lo mismo, porque viene del mismo árbol. Es lo mismo. El dilema de vivir entre el bien y el mal es totalmente pecaminoso y el resultado es muerte. Adán y Eva comieron del árbol de vida. Nunca comieron del árbol de vida. Comieron del árbol del bien y del mal y se quedaron en el resultado de la muerte. Mira el versículo 3 de Génesis. Génesis capítulo 3, versículo 24. Echó pues fuera al hombre
Y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol. ¿Saben qué es lo más trágico, hermano? Que tuvieron la oportunidad de comer el árbol de vida y nunca la aprovecharon. Tuvieron el árbol de vida a su alcance, por así decirlo, tuvieron el árbol de vida frente a sus narices y no lo aprovecharon. Prefirieron seguir el árbol del bien y del mal. Y esa decisión de Adán y de Eva nos hundió a todos nosotros. Por ello el ser humano está acostumbrado a vivir entre el bien y el mal. El ser humano no sabe vivir por lo que le da vida. No ha aprendido a vivir por lo que le produce vida. Y sabe, ese problema lo tenemos en la iglesia. Hay cristianos que siguen viviendo entre el bien y el mal. La mayoría de los cristianos no han aprendido a vivir por aquello que les produce vida. Por ello andan preocupados preguntando, ¿será bueno o será malo? ¿Será bueno o será malo? Todo lo que hacemos, todo lo que queremos hacer, lo medimos en base al bien y el mal. Y ¿sabe? La historia se sigue repitiendo, porque vivir entre el bien y el mal es seguir comiendo del árbol del bien y del mal. El pecado de Adán al comer del árbol del bien y del mal se sigue repitiendo en cada uno de nosotros, sus descendientes, hasta el día de hoy. La humanidad se tornó tan pecaminosa que sigue comiendo muerte por vivir entre lo bueno y lo malo. Ese es el dilema de la vida. Seguimos comiendo hasta el día de hoy del árbol de la ciencia, del bien y del mal. Por eso la humanidad cada día se va hundiendo más y más en la muerte. Y en lugar de que experimentemos una vida abundante, hermanos, experimentamos el sentir de la muerte, porque sin darnos cuenta seguimos alimentándonos del bien y del mal. El bien y el mal son frutos del mismo árbol. Así que, mi hermano, no te confíes. Aún haciendo el bien no es garantía de estar haciendo la voluntad de Dios, porque hay mucha gente que se justifica. ¿Pero qué tiene de malo si todo el mundo lo hace? Pero el que tú te justifiques que no tiene nada de malo no es garantía de que esté produciendo vida en ti. Y voy a dar un ejemplo. Siempre me preguntan a mí, pastor, ¿es bueno o es malo ir al cine? Qué dilema, ¿verdad? ¡Qué dilema! ¿Es bueno o es malo ir al cine? Y sobre todo en la generación de los creyentes de ahora. Porque hace 40 años a nosotros nos adoctrinaron que ir al cine era malo, que era pecaminoso, que no era propio. Hace 40 años nos enseñaron que ir al circo no era propio para los cristianos. Hace 40 años nos enseñaron que ir a las ferias no era propio para los cristianos. Pero como hoy se ha diluido tanto el evangelio, hermanos, y como hay falta de discernimiento entre los cristianos modernos, con mucha razón se entiende que pregunten de muchas cosas que a nosotros nos enseñaron que eran pecaminosas, pero que hoy se están mirando como parte del evangelio, hermanos. Pero todavía hay un remanente que enseña que hay muchas cosas que ya no son propias para el cristiano. Es comprensible que muchos cristianos que no tienen discernimiento sigan preguntando si es bueno o es malo.
Se me acercó una pareja en Tijuana y me dijo: pastor, aprovechando que va con nosotros aquí, queremos aprovechar para hacerle una pregunta. Y literalmente: pastor, ¿ir al cine es bueno o es malo? ¿Y saben qué le respondí yo? Es lo mismo. Es lo mismo. ¿Y cómo? No entiendo. ¿A qué se refiere que es lo mismo? Mire, todo se remonta al huerto. ¿Qué fue lo que comió Eva en el huerto? Del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y de ahí viene lo bueno y lo malo. Y muchas veces pensamos que aunque no tenga nada de malo, y aunque miramos que es muy bueno, la pregunta es: ¿te está produciendo vida? ¿Te está impartiendo vida? Vamos al ejemplo del cine. Para muchos el cine es malo. Para otros el cine es bueno. Pero yo creo que no deberíamos de preguntar de esa manera, porque es una pregunta fuera de discernimiento. En realidad, en relación al cine, deberíamos de preguntarnos: ¿me produce vida? ¿Me alimenta vida? ¿Me imparte vida? ¿Me vivifica en vida? ¿Me vivifica con vida? ¿Me enriquece con vida de Dios lo que voy a mirar en la pantalla? ¿Encuentro vida de Dios en lo que se va a proyectar en la pantalla gigante? ¿Va a elevar mi calidad de vida? ¿Me va a enriquecer en vida divina? Porque te aseguro que todo lo que sale en la pantalla gigante de un cine, eso va directamente a tu alma. Eso afecta a tu alma. Eso va a alterar tus emociones. Pero la pregunta es: aunque quizá esté muy buena la película, pero si no hay vida de Dios ahí, si no me imparte vida divina, aunque esté muy buena, no le sirve para nada a mi alma. No le sirve para nada a mi espíritu. Y ese principio lo podemos aplicar en todo lo que hagamos. Porque en todas las acciones humanas tenemos que medirlo en base al bien y al mal. Entonces nosotros, hermanos, ya no fuimos llamados a vivir entre el bien y el mal. El cristiano debe de dejar de andar viviendo entre lo bueno y lo malo, porque esa es la vida del mundo, la vida de muerte, la vida en desobediencia. El cristiano fue llamado a vivir por aquello que le produce vida, siempre buscando la vida. Aleluya, gloria a Dios. Siempre llenándonos de vida. En eso debemos de vivir, no por el bien y el mal, sino por aquello que verdaderamente me produce vida. En Adán, el árbol de la ciencia del bien y del mal, en el huerto, estaba fuera de ellos. En el huerto, el árbol de la ciencia del bien y del mal estaba fuera de ellos. Pero cuando comieron, la realidad del árbol del bien y del mal entró en ellos. Así que aquí estamos hablando de una realidad más profunda, porque la experiencia del árbol del bien y del mal ahora en nosotros está dentro. El árbol del bien y del mal es el árbol del alma.
Hay una trágica realidad del árbol del bien y del mal plantada en tu alma, y pareciera, para que usted me entienda, es como que si el árbol del bien y del mal ahora estuviera plantado dentro de ti, en tu alma. Por eso tu alma se aferra a vivir entre el bien y el mal. Ahora, de forma espiritual, ese árbol de muerte está dentro de ti. Está dentro de nosotros. Por eso tenemos esa inclinación. Hay una inclinación en el alma de cada persona a vivir entre aquello pecaminoso. Ahora la tentación de comer del árbol del bien y del mal ya no está fuera de nosotros. Ahora la tentación de comer lo prohibido, de tocar lo prohibido, de buscar lo prohibido, está adentro. Mire que todo lo pecaminoso y lo prohibido, ¿cómo atrae? ¿Cómo atrae? ¿Y de dónde nace ese sentimiento? De adentro. Bendito es el nombre del Señor. ¿Cómo tenemos que vivir nosotros los hijos de Dios? Tenemos que vivir por lo que nos da vida. Les voy a mostrar unas citas. Este mensaje es muy largo, pero yo lo voy a resumir. San Juan 1:4. Aprendiendo a comer y a buscar la vida. Gloria al Señor, aleluya. Miren, tenemos que aprender a vivir en Cristo, buscando lo que produce vida, siguiendo lo que produce vida. San Juan 1:4 dice: en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Así que el árbol de vida era una representación de Cristo. Cristo es el árbol de vida. Estaba plantado como un árbol en el huerto, pero ahora la experiencia del árbol de vida en Cristo ahora tiene que estar dentro de nosotros. Efesios 2:1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Ahora vaya a 2 Timoteo 4:22. Mire, 2 Timoteo 4:22. Ahora yo quiero que leamos con mucho entendimiento ese texto. El Señor Jesucristo esté con tu espíritu. ¿Se da cuenta que no dice alma? Porque ¿dónde está plantado Cristo dentro de nosotros como árbol de vida? ¿En el alma o en el espíritu? En el espíritu. ¿Y qué es lo que está plantado en nuestra alma? El árbol de la ciencia del bien y del mal. O sea que internamente hay dos árboles. Espiritualmente es como que si tuvieran dos árboles dentro de nosotros. Uno en el alma, el árbol del alma, del bien y del mal. El árbol de vida en el espíritu. El dilema es: ¿por qué árbol viviremos? ¿Seguiremos viviendo entre el bien y el mal? ¿O seguiremos viviendo según la vida de Cristo? Quiero que vaya conmigo a Proverbios 3:18. Proverbios 3:18. Mire lo que dice: ella es árbol de vida a los que de ella echan mano. Ahora hay una realidad espiritual del árbol de vida. Ahora nosotros, si podemos, si queremos comer del árbol de vida, podemos alimentarnos.
Aquí hay una realidad del árbol de vida. Ella es árbol de vida a los que de ella echan mano. ¿Y de quién está hablando ahí? Mire, esta es una expresión del árbol de vida. Esta es una expresión del árbol de vida. Y de una manera personal, Cristo es el árbol de vida, porque aquí en el libro de Proverbios se presenta a Cristo como la sabiduría de Dios. Aliméntate de la sabiduría de Dios, come de la sabiduría de Dios, sáciate de la sabiduría de Dios. Al comer de la sabiduría de Dios, al llenarte de la sabiduría de Dios, estarás comiendo del fruto del árbol de vida. Y todo aquel que se alimenta de la sabiduría de Dios, que es Cristo revelado y expresado en la palabra, hermanos, no solamente va a tener la realidad del árbol de vida, sino que empezará a producir como árbol de vida. Proverbios 11:30. Porque un árbol produce. Todo árbol produce. Y si Cristo está dentro de ti como árbol de vida, entonces habrá fruto de Cristo dentro de ti. Mire lo que dice Proverbios 11:30. El fruto del justo. ¿Qué cosa? Ahí tenemos el árbol de vida. Hermanos, para nosotros ya no está fuera. Para nosotros ahora está dentro. La realidad del árbol de vida es una realidad espiritual dentro de nosotros. Y uno de los frutos que puede producir Cristo como árbol de vida en nosotros son las almas que nos vamos ganando para Cristo, porque dice: el fruto del justo es árbol de vida y el que gana almas es sabio. Yo voy a terminar con Apocalipsis 2:7. Mire lo que dice Apocalipsis 2:7. Vamos a mirar dos textos. Apocalipsis 2:7 dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de vida. Aleluya. Lo que no tuvo Adán, lo que no quiso Adán, lo que despreció Adán, a los vencedores de la iglesia, ellos serán saciados de ese fruto. Una noche de estas yo le estaba orando al Señor y le dije: Señor, lo que ellos despreciaron, lo que Adán y Eva despreciaron en el huerto, yo quiero comerlo, yo quiero tenerlo. A ti y a mí se nos ofrece el fruto del árbol de vida. Vaya conmigo, Apocalipsis 22:2. Y esto es uno de los textos más profundos de la vida de la iglesia, que tiene que ver con la vida de la iglesia. Este texto es demasiado profundo, se tiene que entender con la mente de Cristo. Solamente con la mente de Cristo podemos entender este texto. Apocalipsis 22:2. En medio de la calle de la ciudad. Calle significa el andar. Calle significa el caminar. Calle significa tu transitar, tu caminar. En medio de la calle de la ciudad es la iglesia.
La ciudad representa la iglesia, la ciudad significa la iglesia. Así que aquí cuando dice en medio de la calle de la ciudad, está revelando que el andar de la iglesia, el caminar de la iglesia, el transitar de la iglesia, ¿cómo tiene que ser? Mire, hay a uno y al otro lado del río. El río es el fluir del Espíritu, el mover del Espíritu, el fluir de la vida del Espíritu. Así que el andar de la iglesia, el caminar de la iglesia está en relación al fluir del Espíritu, el andar en el Espíritu. Y cuando la iglesia empieza a andar, a transitar, hermanos, conforme al mover del Espíritu, entonces la realidad, el cumplimiento de Cristo como árbol de vida estará presente, se experimentará en la iglesia. Gloria a Dios. Mire lo que dice, en medio de la calle, que es el caminar, nuestro caminar, nuestro andar. La ciudad somos nosotros, el río es el fluir, el mover del Espíritu. Dice que todo eso está en relación ¿a qué? Al árbol de vida. Y ese bendito árbol dice que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para sanidad. Mire qué tan poderosa es esto. Solamente las hojas del árbol, el poder que tienen. Solamente las hojas del árbol. Imagínate el fruto. El fruto, lo que ha de producir. Todo lo que está escrito aquí en Apocalipsis 22:2, hermanos, debemos de entenderlo espiritualmente. Es una revelación de la realidad espiritual de Cristo como vida de la iglesia. La realidad de esto es que el andar de la iglesia conforme al fluir del Espíritu encontrará la realidad espiritual de Cristo como árbol de vida. Y a Dios. Cristo debemos de tenerlo como el todo de nuestra vida. No sé tú, pero yo no me alimento del cine, yo no me alimento de las cosas del mundo. Hablando espiritualmente, mi alimento es, mi comida es, mi bebida es, porque esto sí me produce vida, esto sí me satura de vida. Ella es árbol de vida para los que de ella echan mano. Póngase en pie en esta hora de la tarde.